Buenas noches, estimados colegas, todos. Estamos en esta transmisión en vivo y en esta ocasión pues vamos a hablar del contexto de la antibioticoterapia en odontología. Así que vamos a esperar que se nos integren los diferentes participantes a pues nuestra charla del día de hoy, que dicho sea de paso pues es un poquito complicado, perdón, es un poquito complicado dado pues las circunstancias en las que pues desafortunadamente estamos pasando hoy en nuestro país. Es una verdadera tragedia lo que está pasando, pero con la fe en Dios y la Virgen Santísima de que pues podamos salir adelante de esto. Creo que no hay nada más poderoso que la fe que podamos tener. Estoy revisando aquí, pues ya tenemos a 15 participantes. Tenemos aquí a la doctora Andrea Chamorro Flores, una vieja conocida. Hola doctora, buenas noches. También tenemos a Tatiana González, así que buenas noches. También una gran conocida, gran cariño. Stephanie Pavón también nos sigue ya. Un saludo para ella también. He dejado antes de la publicación de este Facebook Live un pequeño cuestionario sobre unas situaciones clínicas concretas acerca del uso del antibiótico y pues me gustaría que pudieran participar en la resolución de esas preguntas. ¿Y eso por qué, no? ¿Esto por qué? Esto es porque nosotros no vamos a entender la gran importancia que tiene la farmacología en nuestra práctica clínica a menos de que no la sometamos al escrutinio de la evaluación de casos concretos. Y eso es lo que nos ha faltado muchas veces cuando nosotros tratamos de aprender farmacología. El problema es de que nos enfrascamos en el momento en que vemos la clase en tercer año y luego lo vemos muy superficialmente en las clases que vienen, donde se pierde la esencia de poder conocer los puntos y directrices que ciertamente me van a ayudar a mí a poder usarlos, apoderarme de este conocimiento y usarlos de una forma efectiva. Así que les pediría por favor de que participen en ese pequeño cuestionario, en ese pequeño cuestionario, ya que eso nos va a ayudar a poder tener ese termómetro, ¿no? Yo ahí hago una breve descripción de las características de esta prueba y digo pues de que se trata de una pequeña prueba que no busca tener esa implicación de una evaluación formal y que puede ser hasta cierto punto una presión, ¿no? Que tengo que contestar bien, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Porque de esto se trata de aprender y poder sacar a colación puntos ahí que podamos estar en acuerdo o en desacuerdo. Y también aprender aspectos que antes yo creía y otras veces no. Y sobre la base de eso, yo hice una publicación temprano de que no era para mí nada fácil anímicamente, pues hablar de estos temas cuando sé cómo están todos ustedes y uno pues no es indiferente a las cosas que están pasando. Y pues les agradezco de sobremanera de que estén aquí invirtiendo su tiempo, que lo pueden dedicar para muchas cosas. Aquí tenemos un saludo. Eh, Aquí está saludándonos pues William Quintero. Entonces, esa es una de las características, ¿no? Sí, tengo audio. Aquí me están preguntando. Quiero saber si se escucha bien. No sé si tienen problemas con el audio. Si me dicen, por favor. Ok. Ahí nos estaban mandando a preguntar y estoy siguiendo aquí los comentarios para actualizarlo. Entonces, sí me gustaría, pues, reitero, que pudieran participar en esa en ese pequeño cuestionario, porque pues nos va a dar una referencia, ¿no? De cómo estamos haciendo las cosas. Ahí hay casos de implantes, hay casos de endodoncia, hay casos de periodoncia,
hay casos de operatoria, así que para los gustos están ahí los colores. Muy bien, entonces vamos a entrar en materia. Bueno, uno de los aspectos, aquí tenemos ya dándome el feedback de que se escucha muy bien, así que vamos a iniciar. Bueno, el nuevo contexto de la antibioticoterapia. Esto se refiere a, primero, ¿por qué yo necesito saber esto? Desafortunadamente, yo les comenté en nuestra charla de la semana pasada de que cuando nosotros hablamos de antibióticos, es un tema muy local, ¿no? Muy propio de nosotros. Ahí están haciéndome el feedback de que se escucha bien, que bueno, ¿no? Y entonces como es una cosa muy local, muy de nuestro país, así que el contexto de Costa Rica, a pesar de que seamos países vecinos, es muy diferente al nuestro. Y por lo tanto, el conocer el contexto nacional nos va a ayudar a entender cómo podemos hacer para poder prescribir los antibióticos a nuestra población, dadas las características que tiene. Entonces, ese es el primer punto que quiero que anoten o tengan ahí de punto de partida. Nosotros debemos de conocer el comportamiento de nuestros fármacos, tenemos que conocer el comportamiento de los antibióticos en nuestro país, y cuando me refiero al comportamiento de los antibióticos en nuestro país, me estoy refiriendo a que yo no soy el único prescriptor que envía antibióticos. Hay médicos que envían antibióticos y sobre la base de eso yo tengo que saber que eso puede influenciar o no los resultados que yo puedo tener. Ahora, el problema también de los antibióticos es que, y lo vamos a ver un poco más adelante en la charla de hoy, es que los antibióticos los recetamos a humanos, pero no somos la única especie que recibe un tratamiento con antibióticos. Y eso hace un poquito más complejo este escenario. Recuerden que cuando tengan alguna pregunta, alguna duda, aquí el Francisco Urbina nos envía un saludo, un gran saludo también a Francisco para usted. Francisco Urbina, él estudia en la Universidad de Ciencias Médicas. Es un muchacho muy entusiasta, de hecho. Como les decía, siéntanse en la plena confianza de preguntar cuando tengan alguna duda. Así que bueno, cuando nosotros hablamos del contexto de la antibioticoterapia, nosotros tenemos que sacar a colación o tener de referencia qué es lo que se dice, ¿no? Porque, como sabemos, aquí carecemos de mucha información y la información que muchas veces tenemos pueden ser datos tabú que al final no nos abonan mucho a un resultado efectivo. Entonces, bueno, hace algunos años una empresa farmacéutica organizó más bien un simposio acerca del uso de fármacos en odontología. Y pues uno de los ponentes fue el doctor Chavarría y Daniel Chavarría, y estableció: los métodos convencionales de tratamiento han cambiado y seguirán cambiando. ¿Esto qué significa? Si mi técnica para colocar resina viene cambiando conforme pasan los años, mi técnica, mi estrategia, mi forma de prescribir, también tienen que hacerlo conforme pase el tiempo. Porque yo no puedo creer, yo no puedo sospechar de que la estrategia que yo utilizo para prescribir es la misma de hace 10, 5, 15, 20 años atrás, 30 años atrás. A manera, de anécdota, Cristel Díaz también nos está siguiendo en nuestra transmisión en vivo, así que saludos también para ella, un caluroso abrazo para ella. También la doctora Rojas, tal vez se trajo al doctor Tenorios con ella en esta charla de hoy. Buenas noches, doctora Rojas. Como les decía, los métodos cambian y la evolución de eso va de la mano con los avances tecnológicos y con las cosas que de alguna u otra manera comenzamos a aprender poco a poco del comportamiento farmacológico que nosotros podamos tener en el manejo de los pacientes. Nuestros pacientes son diferentes. Nuestros pacientes ahora tienen susceptibilidad de factores de riesgo que antes no tenían. También tienen en su interior bacterias que no tenían las características que tienen hoy en día. Así que hay muchos factores que lo hacen
evolucionar o lo hacen que cambie, ¿no? También nos sigue la doctora Vivian, así que un gran saludo para ella, ¿no? Y también la doctora Alonso también está por acá con nosotros. Qué bien, qué bien. Luego tenemos otras opiniones, ¿no? El doctor Oscar Arias, nada en odontología se mantiene estático, todo evoluciona y vosotros debemos ir de la mano del cambio. Entonces, es un llamado de este doctor español a ir constantemente en la evolución y en el cambio, y estar abierto a eso, ¿no? Pensar de que la misma terapia que yo utilizo para poder resolver un caso clínico que me ha dado resultado en 2 ocasiones anteriormente, a todo paciente le vaya a resultar. Y pues yo no tengo una bolita mágica donde pueda elegir el fármaco sin tener criterios y que esto vaya a resultar. Entonces, aquí tenemos también al doctor Villalobos que nos está siguiendo. Y también aquí tenemos a la doctora Gutiérrez, Sandra Gutiérrez también que nos sigue. También el señor Mena, José Antonio Mena, también está aquí con nosotros. Y Helder, pues, que nos hace referencia a la victoria del Madrid este fin de semana pasado, ¿no? Donde hemos conseguido la 30ª, como se le dice, ¿no? Muy bien. Entonces, otro de los puntos es que la doctora Former establece que los antibióticos son muy diferentes a muchos de los fármacos cotidianos que se utilizan en odontología o que utiliza el odontólogo. Y su uso racional, y aquí viene la parte medular importante, que por favor quiero que se quede con ustedes en esta noche, es que el uso racional es una práctica inteligente. Y tomando o partiendo de este hecho de que el uso racional es una práctica inteligente, ¿qué tan racional soy yo cuando utilizo en todos los casos amoxicilina? Es una crítica constructiva, claro que sí. Y en la charla de la semana pasada nosotros vimos claramente cómo el uso de la amoxicilina no es que estaba mal, el problema es el abuso, porque no estamos contribuyendo a evitar la resistencia, sino que más bien estamos fomentándola. Y en ese sentido, nosotros tenemos que tener una estrategia que esté diseñada o encaminada a poder conseguir resultados más óptimos, ¿no? Muy bien. Una realidad irrefutable, ¿no? Y quiero aquí, si tienen alguna opinión diferente, que pues la hagan cuando ustedes crean conveniente. Las penicilinas son los antibióticos más frecuentemente utilizados en odontología. Así que eso yo creo que no hay discusión. No creo que alguien de los que estamos participando acá de repente digamos, no. El que más se utiliza son las lincosomidas o las quinolonas. O utilizamos más tetraciclinas que cualquier otro, ¿verdad? Es una realidad que no podemos refutar en este momento. Ahora, llegando a un punto, pues, de que la amoxicilina es la opción más utilizada. Y eso, pues, lo vuelve difícil. Lo vuelve difícil porque nosotros tendemos a creer que es la solución para todo. Y hay 2 problemas con el uso de los antibióticos. A veces, nosotros tenemos una lesión exofítica, tenemos algo atípico en la cavidad oral y lo primero que pensamos es una infección y no está mal. Pero no todos los abultamientos que aparecen de forma repentina son infecciones. De repente son neoplasias y las neoplasias van a necesitar una terapia farmacológica, una quimioterapia, radioterapia o una cirugía. No son infecciones en sí, por lo tanto el manejo de los antibióticos, cuando no sé de qué se trata, pues se convierte en un error. Y obviamente, pues no contribuye a ese uso inteligente que la doctora Former nos exponía en este simposio. Ahí tenemos también el saludo de la doctorcita Gutiérrez, ¿no? Que también dice que se retrasó un poco, pero ya está con nosotros. También tenemos, ahí estoy viendo conectados a mi gran amigo, el doctor Sergio Cordero, ¿no? Hay un caso ahí de endodoncia, que tal vez ahí si quiere puede darse una vueltecita por ahí, un quiz que esté en una publicación previa. Y la realidad que nos embarga es que somos huérfanos. Y aquí pues quiero tratar de
de hacer lo más parecido de verlos a la cara y decirles esto, y es que desafortunadamente todo odontólogo que en Nicaragua quiere su código de MINSA, ¿no? Su código de salud, uno se convierte en, lógicamente, en huérfano. ¿Y por qué digo que me convierto en huérfano? Porque no tengo a nadie que me establezca protocolos a seguir, no hay estudios que determinen la sensibilidad del uso de los fármacos, no hay algo que me ayude a mí a poder saber si mi práctica prescriptiva está correcta y no hay manera de que yo pueda retroalimentarla de una forma efectiva. De nada, doctora Escobar, estamos para servirle, ¿no? La idea es tratar de transmitir esta información y que le sea de utilidad a todos, ¿no? Porque al final, si algunos de los fármacos que nosotros utilizamos van a salvar vidas, estos van a ser los antibióticos. Y tenemos una gran responsabilidad como profesionales de la salud. Así que hay que tener muy, muy en cuenta eso. Somos huérfanos porque no tenemos ningún protocolo que nos respalde. Y no hay ninguna estructura dentro del Ministerio de Salud que nosotros nos esté retroalimentando, diciendo o estableciendo lineamientos y parámetros a seguir para poder utilizar correctamente los antibióticos. Eso se vuelve bastante desventajoso. Esto yo suelo compararlo como que el médico es el hijo querido de papá y mamá y nosotros somos como el hijo rechazado. Y ya les explico por qué. Porque mientras para el médico se establecen protocolos a seguir para prácticamente cualquier infección, en nosotros van a ver los graves problemas que tenemos. Y no quiero que esto parezca simplemente una opinión, sino quiero fundamentarlo en lo que pasa en nuestra realidad nacional. Entonces recuerden, todos, absolutamente todos los que tenemos un título universitario de cirujano dentista aquí en Nicaragua, en ámbitos prescriptivos, cuando nos entregan nuestro título y nuestro código, nos están dando también el título de orfandad, porque no tenemos a nadie que esté detrás de nosotros que nos esté guiando acerca de la forma correcta de usar los antibióticos. Y se vuelve un serio problema. Ok, entonces ustedes pueden ir perfectamente a este link, voy a dejarlo en la descripción de este video, que los va a conectar directamente a la página web del Ministerio de Salud y ahí se van a ir al apartado del formulario nacional. ¿Y qué cosa es eso, no? ¿Qué cosa es el formulario nacional? Entonces, el formulario nacional de medicamentos es una guía rápida de consulta para saber qué fármacos se usan ante una situación concreta. Como un manual de consulta rápida para poder saber qué hacer frente a la presencia de una infección o cualquier otro tipo de padecimiento. Así que ahí hay protocolos para uso y manejo de pacientes que tienen hipertensión, pacientes asmáticos, pacientes con infecciones de diferente índole. Gerald aquí nos comenta, ¿el libro naranja nos ayuda o no? Claro, hay que recordar que el libro naranja nos ayuda mucho para poder saber la confiabilidad y la seguridad de los fármacos. De hecho, es algo que no muchos saben, así que ahí el doctor puede comentarles de qué se trata el libro naranja, ¿no? Muchas veces cuando vamos a una presentación de fármacos, nuestro exponente nos habla acerca de todo lo bueno que tiene el fármaco, todas las bondades, ¿no? Es bastante raro que en una charla de fármacos, pues, no nos hablen bien de un producto, pero hay una estrategia para poder saber qué tan seguro es el fármaco que nos está recomendando, sobre todo cuando hay fármacos nuevos. Porque si es una fórmula ya conocida y comprobada, pues uno ya tiene la farmacovigilancia que los años le han dado a este producto. Pero si me vienen a ofrecer un producto nuevo, pues el libro naranja es una ayuda excepcional, ¿no? Y pues pocos saben cuál es la utilidad. Ahí el doctor me les puede dar algunas pautas que lo conoce perfectamente. Pero bueno, regresemos al formulario, terapéutico o formulario nacional de medicamentos. Guía rápida para consultar fármacos que nosotros tenemos disponibles, ¿verdad? Entonces, aquí quiero que se fijen bien cuáles son las ediciones. De hecho, la séptima edición es la edición que recopila, pues, por decir así,
el trabajo de muchos años atrás. Si ustedes se fijan, hubo una primera edición en el 85, luego en el 88, luego en el 94, luego en el 98. De repente parecía que se iba a hacer con cierto grado de frecuencia, ¿no? Y eso es muy bueno y es muy sano. Tener un formulario terapéutico o formulario de medicamentos para situaciones concretas es muy, muy sano, porque denota el grado de investigación acerca del contexto nacional de lo que está pasando. Así que, ¿qué tan frecuente es? Es una gran ayuda. Luego tenemos en el 2001, 2003, el ritmo no va mal, ¿no? Luego tenemos la sexta edición en el 2005 y luego pasaron muchos años, 9 concretamente, hasta que decidieran hacer una última edición, ¿no? En el 2014. Y en ese sentido, cuando hay mucho desfase, ¿no? El médico, porque hay que decirlo, este formulario terapéutico, si está hecho a la medida de alguien, es para el señor médico. Entonces, viene un gran parámetro de actualización, ¿no? Y por eso se difundió y se hizo mucha campaña para que se pudiera tener acceso a él. Entonces, primer punto del formulario terapéutico. Un formulario terapéutico que esté comprometido con el comportamiento de las enfermedades y las condiciones sistémicas preexistentes de los pacientes es crucial. Y qué tan frecuente lo hace ayuda a que sea cada vez más efectivo. Aquí pues por lo menos tenemos uno que tiene 4 años, puesto que no hay una nueva edición hasta el momento. Entonces, si nosotros vamos y revisamos el formulario terapéutico nacional, pues vamos a encontrar la información y tenemos un apartado muy, muy bueno que habla acerca de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Habla acerca de que es bien, bien complicado, es un problema, es un flagelo que nos ataca y tenemos que buscar la manera de solucionarlo. Y quiero que se fijen en esta parte donde dice, en Nicaragua se ha documentado, por ejemplo, la resistencia a Neisseria, a la penicilina, la multiresistencia del Vibrio cholerae, la resistencia a la Shigella, etcétera, 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 ¿no? Y hay algunos cuantos estudios que tratan de hacer referencia a eso. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Eso le va muy bien. Y aquí vienen cuáles son los antimicrobianos de elección antiinfecciones más frecuentes. Creo que se fijen acá en el apartado que nos hace referencia a infecciones más frecuentes en atención ambulatoria. Y aquí me quiero detener un poquito en lo de infecciones ambulatorias. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque cuando yo tengo un paciente que tiene una infección y se maneja de forma ambulatoria, yo debo de dudar, ¿no? De alguna manera tengo que dudar. ¿Por qué? Porque depende del paciente que siga las indicaciones para poder conseguir utilizar el fármaco de forma correcta. Mi paciente o los pacientes como son. Los pacientes, si sienten mejoría clínica, dejan de usar su fármaco, aun cuando necesiten dosis posteriores a esa sensación de alivio clínico. Entonces, eso es un problema. Ahora, yo pregunto, cuando mandamos un antibiótico, ¿cuántos llamamos a nuestro paciente para preguntar cómo va? 3 días después, 4 días después, 6 días después. Y les aseguro que son muy pocos. Sí, no es una costumbre. Yo podría llamar al paciente, pueden decir la mayoría, cuando acabo de instalar una prótesis total y quiero saber 3 días después cómo va, o después de una cirugía de tercer molar. Quiero saber cómo sigue mi paciente, ¿no? Hay algunos que tienen ese tacto y está muy bien, pero otros no. Tome su receta y váyase, ¿no? Listo, calixto. Y se acabó. Y aquí es donde viene uno de los problemas, uno de los tantos problemas, y es que nuestro paciente decide por sí solo utilizar este fármaco. Y puede caer en él la responsabilidad de usarlo correctamente o de forma incorrecta, ¿no? Descontinuarlo porque se siente bien, porque no quiere gastar también. No sé, de repente puede ser leonés el paciente, uno no sabe. Y así sucesivamente. Bien, ahora, vamos a ver cuáles son los fármacos que se utilizan, ¿no? Quiero que se fijen en el tipo de infección y vamos a ver los representantes. Y aquí tenemos tratamiento de elección y alternativa. Entonces tenemos dicloxacilina, tenemos después cefotaxima, tenemos después penicilina benzatínica, después tenemos por ahí ceftriaxona, y si nos fijamos, uno de los claros fármacos que se repiten con frecuencia son las penicilinas
o los betalactámicos. Betalactámicos a los cuales pertenece la amoxicilina. Y aquí tenemos un llamado a alerta, ¿no? Nuestros pacientes en Nicaragua se enferman frecuentemente de una amplia gama de diferentes tipos de infecciones y en muchos de ellos se utilizan antibióticos del grupo beta-lactámico para manejarlo. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando yo tengo un paciente que llega con una infección odontogénica a la consulta, este paciente ya habrá tomado en algún momento por alguna infección frecuente alguna penicilina. Así que ya tiene un antecedente desafortunado en ese sentido. Entonces, aquí seguimos viendo las infecciones, vemos cómo vamos a encontrar a la amoxicilina, la penicilina otra vez, la penicilina, la amoxicilina, o sea, betalactámicos. Y si nos vamos acá, betalactámico, 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 betalactámicos, ¿no? Vamos a encontrar de que los betalactámicos se utilizan mucho. Y aquí viene una crítica constructiva. Los betalactámicos, ¿por qué será que se utilizan tanto? Y aquí les doy un tip. Son baratos. Comprar millones de unidades es mucho más económico que comprar lincosamidas o por decirlo así, nitroimidazoles o aminoglucósidos. Y porque tienen un amplio espectro, entre comillas. O sea, afecta a una amplia gama de bacterias. Y como afecta a muchas bacterias, eso pues lo vuelve bastante multiuso, ¿no? Como cuando uno en su casa tiene una herramienta con la que puede desarmar alguna pieza, puede armarla, puede baratar algo, puede cortar, puede lijar, puede hacer de todo. Las famosas llaves esas inglesas o esas llaves suizas que tienen varios aditamentos. Así se comporta un betalactámico, ¿no? Sirve para varias infecciones. Ese ha sido uno de los problemas, el utilizarlo para varias situaciones sin tener un control estricto de ello. Existe, por decir así, otras legislaciones en otras partes de Latinoamérica, pero también más que todo Europa. Europa es como el anillo de fuego de este asunto, donde se manejan pero muy seriamente el manejo de los antibióticos. O sea, si yo quiero consumir un estupefaciente como una benzodiazepina, un opioide, yo necesito una prescripción médica en mi país, pero para un antibiótico no lo necesito. Y no debería ser así, porque si un fármaco va a salvar vidas, va a ser son los antibióticos. Entonces, bien, aclarando ese detalle, entonces vamos a irnos a nuestra famosa amoxicilina, ¿no? Porque revisando el formulario hay muy pocas referencias, y cuando digo muy pocas referencias, que son bastante escasas, las referencias que tienen que ver con el uso de los fármacos antibióticos en odontología. Y ahora viene aquí, bueno, vamos a ver cuáles son las indicaciones, ¿no? Tenemos aquí infecciones de vías urinarias en niños, neumonía atípica en la comunidad de leve a moderada, otitis media aguda y sinusitis. Miren que estamos hablando de infecciones frecuentes. Y aquí viene verdaderamente interesante. Abscesos dentales y otras infecciones orales. Yo no sé ustedes, pero a mí me causa un poco de conflicto esa última parte. Infecciones orales. A mí me causa un poquito de conflicto. Porque yo pregunto, infecciones orales. Pero si infecciones orales pueden ser bacterianas, fúngicas, virales, parasitarias. Y si yo tengo candidiasis aguda, paciente porque tiene mala higiene o es inmunocomprometido, yo le voy a mandar para aliviar su candidiasis amoxicilina. No, definitivamente no. Tengo un paciente con una úlcera en el lado inferior por herpes y le voy a mandar amoxicilina porque es una infección oral. No, ese es el problema, ¿no? Que tenemos una referencia que no nos hace justicia a nosotros. Porque odontología e infecciones no es igual a caries. En odontología hay un sinnúmero de infecciones. Y todos los doctores que están acá me pueden fácilmente mencionar 10 enfermedades que son infecciosas y que no tienen que ver con caries o enfermedad periodontal. Perfectamente. Y que hay de índole bacteriano, viral y fúngico, incluso parasitario.
Entonces, eso es uno de los problemas que nosotros tenemos. Muy, muy, muy importante que lo resaltemos. Quiero saber si en este momento de la charla hay alguna pregunta. Recuerden que cuando quieran intervenir están en todo su derecho de hacerlo. Con mucho gusto le vamos a contestar. No hay ningún problema. Entonces, siéntanse libres de preguntar cuando lo deseen, ¿no? Recuerden que esta charla es para ustedes. Bien. Aquí vamos a ver las referencias y aquí quiero hacer un poquito de hincapié con las referencias porque no muchos les gusta revisar las referencias. Y en las referencias nosotros podemos saber qué tan sólido es el argumento de alguien o no. Ese es un tip que yo les doy, ¿no? Siempre revisen cuáles son las referencias que utilizan o la fuente, ¿no? De donde vienen los artículos que leen. Es un punto medular, ¿no? En la educación continua. Entonces, vamos a ver algunas de las referencias que utilizan. Esta fue una de las referencias acerca de las indicaciones de la amoxicilina. Prácticamente es un blog que habla de algunos fármacos y que es una categoría de referencia científica, o sea, que es bastante mala, ¿no? Eso es como decir, ¿no? Me dijo el amigo de un vecino que era bueno. O sea, no es algo contundente. No es algo que tenga un respaldo científico sólido y que sea, sobre todo, demostrado, ¿no? Y comprobado. Y a pesar de que es una mala, perdón, es una mala evidencia, porque desafortunadamente la categoría D pues son menos que opiniones de expertos, sino que son ideas sin comprobación y sin evaluación metaanalítica, así que lo hace un poquito difícil. Entonces, aquí ellos establecen en el mismo formulario, establecen los grados de evidencia. Dicen grado A, evidencia de muy buena calidad, evidencia B, calidad moderada, y la C, que es el consenso o experiencia de los expertos, ¿no? En base a lo que ellos saben, a lo que ellos han acumulado, ¿no? A lo largo de su experiencia clínica. Pero entonces, ¿por qué el Ministerio de Salud me plantea una evidencia bastante pobre y en su clasificación de la evidencia que utiliza ni siquiera me incluye este nivel de evidencia porque es bastante mala? Y aquí viene uno de los puntos también importantes. Para el caso particular de las indicaciones del uso de los antibióticos, se decidió no clasificar por niveles de evidencia, convenientemente, ¿no? Debido a que la fuerza de las recomendaciones depende en gran parte de los datos locales. Datos locales sobre sensibilidad y resistencia por cada medicamento, o sea, se refiere a los antibióticos, los cuales no siempre están disponibles. Y partiendo de ello, partiendo de esta parte, que yo necesito evidencia sobre el comportamiento de las bacterias y su resistencia o susceptibilidad, donde no siempre están disponibles, entonces me hace un llamado. Ok, necesito estudios que me hablen localmente a mí de cómo están comportándose estas bacterias, porque en la charla de la semana pasada lo hablamos. O sea, yo no puedo pretender manejar un sífilis en Nicaragua comparada con sífilis en alguna parte noroccidental de África, porque el contexto, el tipo de bacteria, la evolución, la mutación que ha tenido frente a todo el contexto que tiene que ver con esta zona específica de África, pues lo hace diferente. O sea, me imagino que es un treponema pálido con un cañón láser y no sé, con GPS y posicionamiento global, una cosa súper sofisticada, ¿no? En cambio, el nuestro no ha sido sometido a eso, aunque claro, puede llegar ahí por la evolución, porque las bacterias pueden evolucionar de varios mecanismos. Ahí probablemente les puedo compartir un video acerca de los diferentes mecanismos de resistencia en un video de 6 minutos que pues yo creo que quedarían ahí bastante claros con ello. Así que, bueno, no hay preguntas y yo reitero, no me gusta una charla donde no haya preguntas, porque como se ha dicho clásicamente, o se entendió todo o no se está entendiendo nada. Así que yo siento que si no me preguntan, no vamos bien. No me gusta. Así que
Ahí adelante, por favor, si quieren, pues hagan sus preguntas pertinentes. Con mucho gusto, ¿no? Se las contestamos. Entonces, aquí, no están disponibles los datos de resistencia. Ahora, bueno, vamos a ver qué dice la Organización Mundial de la Salud. Vamos a buscar ahí datos estadísticos para ver cómo estamos. Entonces, aquí tenemos nuestro perfil estadístico y vamos a ver cuáles son las 10 causas de muerte a nivel nacional. Y vamos a ver enfermedades cardiovasculares de índole isquémico, en primer lugar, algún tipo de bloqueo arterial, algún problema en alguno de los órganos de la economía, diabetes, y allá tenemos luego las infecciones respiratorias bajas, ¿no? Eso pues complica el cuadro porque dentro del top 5 las infecciones respiratorias están ahí. Y si nosotros recordamos, las infecciones respiratorias se manejan comúnmente con el uso de penicilinas. ¿Y nosotros qué utilizamos para manejar infecciones? Penicilinas. Y ahí está la dificultad, ¿no? Aquí tenemos penicilinas por todos lados, ¿no? Utilizamos estos fármacos con bastante frecuencia y muchas veces de forma indiscriminada. Les recuerdo para los que se están conectando ahorita, antes de esta transmisión en vivo he colocado ahí un cuestionario con 5 casos clínicos de endodoncia, periodoncia, implantes y restaurativa, que creo que les puede llamar un poquito la atención para ver cómo vamos, ¿no? Para ver qué tal les fue con sus respuestas. Y aquí tenemos pues los antibióticos comunes. Las penicilinas siguen siendo hegemónicas, ¿no? Siempre tienen un punto de selección bastante alto, ¿no? Por lo que hablamos, ¿no? Costo y, entre comillas, lo que tiene que ver con su uso en diferentes situaciones. Aquí tenemos una pregunta de la doctora Chamorro y nos pregunta, doctor, tuve un paciente con herpes simple. Si le prescribo aciclovir 3 veces al día en el área de la lesión, la comisura labial, y acitromicina, otro antibiótico, o sea, me parece que me está preguntando de qué tal el aciclovir y qué tal si mando acitromicina como otro antibiótico. El problema es que la acitromicina es un antibiótico bastante bueno contra bacterias y tiene un espectro contra bacterias gram positivas y gram negativas. Desafortunadamente, el herpes es una condición viral y pues obviamente el espectro no va dirigido para ello. La doctora sí tiene un punto a su favor. Hay algunos cuantos artículos que hacen referencia a que la combinación de un antiviral o retroviral con un antibiótico resuelven infecciones orales. Para, por decir así, crearle condiciones al virus de tener una menor población de bacterias y de esa manera replicarse menos. Pero esta tendencia debería de ir enfocada más a eliminar el virus, aunque hayan bacterias ahí. O sea, si logro controlar perfectamente el virus, no importa que haya una población de células y bacterias que puedan ser blanco en la replicación del virus, sino simplemente atacar el eje del mal en este caso, ¿no? Y pues el aciclovir pues es una buena opción. Si tienen una forma tópica, pues es bastante bueno. Y si quieren combinarlo con una forma sistémica, pues no le va nada mal. Entonces aquí tenemos las penicilinas que se repiten. Fíjense que en infecciones respiratorias. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Miren, neumonía. Sinusitis, ¿quién está ahí? ¿No? Y ahí vemos cómo, incluso hasta para mordeduras de animales, la amoxicilina más ácido clavulánico es una opción. Y si no, la alternativa que nos plantea es amoxicilina o doxiciclina. Entonces, prácticamente la amoxicilina la usamos en este formulario terapéutico para todo. Si un día se le pierden 100 córdobas, tómese una amoxicilina. Seguramente vamos a tener pues un buen resultado. Y aquí pues quiero volverme a mostrar ante ustedes. Y no es nada en contra de la amoxicilina. La amoxicilina es un buen antibiótico. Si lo combinamos con ácido clavulánico, tiene muy buenas potencialidades que podemos aprovechar. El problema es de que solo usemos eso.
para cada paciente. Cuando cada paciente es diferente, cada paciente tiene necesidades diferentes y cada paciente tiene prioridades de atención distintas. O sea, individualización de la prescripción es un concepto que no debemos olvidar. Cada paciente puede tener o debe requerir una forma de prescripción pensada para él. Así como cuando hacemos o elaboramos un puente fijo, una corona. Esa corona está diseñada para la preparación que hicimos en el diente de ese paciente. Si esa corona la queremos colocar en otro paciente, no va a quedar igual, porque cada paciente es diferente. Tengo que hacerlo a la medida de cada paciente. Y la prescripción de antibióticos, al igual que la prescripción de analgésicos, tiene que estar hecho a la justa medida de las características del paciente. Muchas veces no preguntamos al paciente, mire, ¿usted normalmente de qué se enferma? Hablando de infecciones, ¿no? Ah, me enfermo mucho de la tos y de la vía respiratoria, ¿y qué? Benzatínica. ¿O qué toma cuando? Amoxicilina. Entonces tengo una infección odontogénica y este paciente ya conoce la necesidad de la amoxicilina y le va a mandar ese antibiótico. Quizás este paciente no lo requiera. Ahora, si en mi historia mi paciente me dice una cosa diferente, donde no ha tenido este tipo de exposición a este agente, entonces yo podría utilizarlo, sobre todo tomando en cuenta que hacemos una prescripción empírica. No mandamos un examen de laboratorio para saber qué bacteria hay en la susceptibilidad y luego enviamos el tratamiento antibiótico. Nos basamos precisamente en un conocimiento epidemiológico del comportamiento de las infecciones y en base a eso pues tomamos la decisión de hacerlo. Muy bien, pues bueno, doctora Chamorro, pues yo creo que ahí ya le hemos contestado la pregunta, pero muy buena su pregunta, ¿no? Y eso habla un poquito de las tendencias prescriptivas previas. Ok, entonces aquí tenemos lo que habíamos dicho, abscesos dentales y otras infecciones orales, y pues es un poco lamentable, ¿no? Que lo manejemos de esa manera. Ahora, el amoxicilina más ácido clavulánico para elección de manejo ambulatorio de neumonía adquirida en la comunidad y otros pacientes con factores de riesgo y pues algunas opciones también para exacerbaciones agudas de POC, otitis media, infecciones óseas, articulares, genitourinarias, abdominales, celulitis, infección dental grave que genera una propagación a celulitis o lo que sería la infección dental que no responde a antibióticos de primera línea. ¿Ya? O sea, no le vamos a quitar de ninguna manera el mérito que tiene el uso de la amoxicilina ácido clavulánico. Lo único es tener en cuenta de que hay alternativas. Tenemos varios antibióticos que no hemos querido utilizar y muchas veces es por temor o es por miedo. Ahora, bueno, aquí quiero pasar rápido porque pues ya más o menos me está comiendo el tiempo. Aquí tenemos, bueno, en las diferentes literaturas nosotros podemos hablar del tratamiento de infecciones odontogénicas y hablan pues de los fármacos de primera elección y pues ahí podemos encontrar a los betalactámicos que siguen estando ahí. También en libros que interactúan con diferentes disciplinas también podemos encontrar ese tipo de circunstancias o situaciones donde se plantea pues el uso de diferentes antibióticos, casi todos de la línea de los betalactámicos. Y aquí hay una parte interesante en este libro acerca del área oral, maxilofacial y patológico, que uno de los puntos importantes a la hora de hacer una buena selección de antibióticos es precisamente elegir o preguntar acerca de la historia de los fármacos que este paciente ha consumido. Y no es algo que nosotros hacemos a menudo. No le preguntamos a nuestro paciente qué fármacos toma, ni siquiera para cuando vamos a manejar el dolor, simplemente lo damos por un hecho, cuando eso es muy importante para poder favorecer a la tolerabilidad y a la buena respuesta que pueden tener nuestros pacientes. Luego está lo otro, ¿no? Cuando, o sea, mandamos antibiótico en condiciones donde muchas veces podemos no hacerlo. Y aquí vendría una parte de discusión muy interesante y este sería, si voy a hacer una extracción de tercer molar en un paciente joven, ASA-PS1, que es uno de los casos que está en el cuestionario que coloqué antes de esta transmisión en vivo, ¿mandarían antibiótico después de hacer la cirugía de tercera molar donde hicieron odontosección, pues colgajo?
Suturaron, removieron el diente, sin muchas complicaciones. Les pregunto, ¿harían una prescripción de antibiótico? Vamos a ver ahí. Bueno, aquí la doctora Chamorro nos pregunta, ¿cuál es el mejor antibiótico de elección para una estomatitis aftosa? Bueno, hay que recordar los factores que están alrededor de las aftas. Y recordemos de que las aftas tienen muchos factores que pueden iniciar o inducir a su generación, desde cambios hormonales, problemas nutricionales, traumatismo o algunas infecciones. Normalmente no se sugiere utilizar antibióticos para manejar aftas. Las aftas son úlceras y las úlceras deben remitir en un lapso de 5 a 7 días. Si algo le recomiendo, doctora, para manejar este tipo de afta, sí se mandan antibióticos, sobre todo locales, más que todo antisépticos, y es porque la úlcera, cuando hay bacterias, es más difícil que ésta se cure, ¿no? Es más difícil que se dé el proceso de reepitelización que se utiliza o que se requiere en este tipo de enfermedades. Así que yo le recomendaría utilizar antisépticos y algún anestésico tópico usado con mesura, ¿no? Por el paciente, antes de usar antibióticos de una sola vez, porque la idea es utilizar los antibióticos de una forma mesurada y saber si yo puedo no utilizarlo, no lo uso. Aquí tenemos una pregunta de Andrea Obando, la doctora Andrea Obando. Si me quedé sin palabras unos segundos, ella tiene la culpa. Bueno, ¿cuál es el mejor antibiótico de elección para una estomatitis aftosa? Bueno, esa fue la pregunta de la doctora Chamorro, y para repetir lo que nos preguntaba la doctora Obando, es que nosotros necesitamos, para el manejo de una afta, primeramente usar antisépticos y procurar no usar antibióticos, porque los antibióticos se utilizan principalmente para manejar infecciones que están propiamente generando el problema. Y en el afta hay muchos factores que pueden estar asociados, y sobre todo el componente inmunológico, hormonal, de estrés, es lo que casi siempre se decanta por esta enfermedad. Muy bien, continuamos. Ahora bien, ahí me quedaron a deber, público me quedó a deber, porque no me supo decir si mandamos antibióticos después de la extracción de una tercera molar en un paciente ASAPS1, por ejemplo. Aquí tenemos los eventos traumáticos, avulsivos o de fracturas, donde establece de que el uso de antibióticos después de un proceso de reimplantación o tratamiento siempre es cuestionable, ¿no? ¿Y esto qué significa? No es ley de que siempre debo mandar antibiótico después de un procedimiento quirúrgico. No es ley, porque eso no contribuye a lo que sería el uso racional. El uso racional es utilizarlo solamente cuando es necesario. Y aquí vengo a hacer una pregunta a ese auditorio femenino de doctoras que están acá. Y díganme si no es cierto de que han comprado algunos cuantos pares de zapatos que han estado guardados en su closet y que quizás se lo han puesto una vez. Y no se lo ponen una segunda vez, o un traje, ¿no? De repente. O sea, hay trajes que se lo ponen, que le queda bellísimo y se lo ponen una sola vez. Y de repente uno tiene que rogarles para que se lo ponga de vuelta, ¿no? De vuelta, porque pues tiene un gran significado para uno. Pero al punto al que voy, o sea, tienen varios pares de zapatos y tienen uno de esos pares de zapatos que no lo usan más que una sola vez. Y cuando uno pregunta, ¿y por qué no te lo pones de vuelta? Es que no ha venido la ocasión, no ha sido el momento, no ha sido la situación o circunstancia como para hacerlo. Algo parecido, y creo que no me van a dejar mentir ahí, vamos a ver, aquí tenemos unas reacciones. La doctora Obando dice que sí, aquí tenemos la doctora Escobar. Yo mandaría solo si fuera muy invasivo el procedimiento. Y depende de los factores personales del paciente. Muy bien, doctor, estoy totalmente de acuerdo, porque nosotros tenemos que individualizar la prescripción para cada paciente. Yo no tengo un estándar.
Yo no tengo, toda extracción es mandar antibiótico de tal cual por tanto tiempo en tal dosis. No, porque obedece a las características particulares de cada paciente. Así que muy bien por la observación de la doctora Escobar por acá. Muy bien. Y si nos vamos pues a un libro clásico que todos nosotros le tenemos gran cariño, que es el de Cosme, este libro español, aquí tenemos que nos habla también de la resistencia bacteriana y debemos distinguir entre la insensibilidad y la resistencia pues, que se puede tener. La insensibilidad que se logra porque mi microorganismo en la infección ha encontrado ese camino para poder evadir los efectos de este fármaco. Y hay un apartado bien importante acerca de los antibióticos de primera elección. Y eso es, son todavía los que a nuestro juicio deberían utilizarse para el tratamiento ambulatorio de las formas leves y moderadas de la infección ontogénica, aunque el creciente incremento de la resistencia bacteriana obligará en un futuro no muy lejano a un replanteamiento de esta estrategia. Así que no podemos, y aquí quiero ser bien categórico, y yo dejo aquí este video para que lo compartan y yo no tengo ningún problema con lo que les voy a decir a continuación. Nadie puede decir en Nicaragua, hoy, 31 de mayo del año 2018, no hay nadie que pueda decir el antibiótico de primera elección para manejar una infección odontogénica tal cual está el antibiótico. No se puede. Por una simple y sencilla razón, porque no tenemos estudios de resistencia. Y al no tener estudios de resistencia no podemos sacar esta conclusión, porque no tengo los suficientes datos epidemiológicos que me ayuden. Sería fantástico tener estos datos, poder guiar un estudio con este fin, con este objetivo, para poder decirlo con propiedad. Y que esto se vaya actualizando, ¿no? Porque, bueno, vamos a hacer un estudio y todo el rollo, y después que quede ahí. No, necesitamos seguimiento. Ahí les voy a poner un ejemplo de cómo se da el seguimiento con el uso específico de los antibióticos en otras partes del mundo, ¿no? Así que, vuelvo y lo repito, ¿no? Hoy en día, en Nicaragua, nadie puede decir de que existe el antibiótico de primera elección. Ojo, mucho ojo con esto. Podemos decir, no, existen protocolos en otras partes del mundo que lo dicen, pero eso ya no es algo propio. Y cuando hablamos de infecciones y uso de antibióticos, tiene que ser con nuestra información local. Nosotros no podemos tomar un esquema extranjero y tomarlo como propio, porque obedece a una realidad diferente. No es lo que nos está pasando en nuestro país. No tienen las características de inmunización, no han pasado por las situaciones de infecciones o desastres naturales o condiciones en las que nuestro país y las bacterias han tenido que coexistir. Recuerden que las bacterias quieren sobrevivir a toda costa porque ellas estuvieron en este planeta antes que nosotros y hemos librado una batalla en la que a veces ellas ganan y a veces nosotros. Pero ahorita estamos en el punto donde las bacterias poco a poco van ganando ese espacio, donde nos ponen a nosotros tras las cuerdas. Y por eso hablamos de la enorme necesidad de hacer un uso racional de estos fármacos. Porque cuando estos fármacos ya nos falten, va a ser un verdadero problema. Y aquí les dejo un dato. Para el año 90, habían alrededor de 10 compañías que se encargaban de producir nuevos antibióticos. Adivinen cuántos existen hoy en día. Solamente 2. Parece que para la industria farmacéutica las prioridades están puestas en otro lado. Así que, ¿quién tiene que manejar? ¿Quién tiene que llevar la batuta para poder mejorar la prescripción? Pues nosotros. Y educando a mi paciente. Señor, señora, no se automedique con antibióticos. Si estornuda, no vaya a comprar amoxicilina. No. Hay que tratar de hacer esa conciencia y es desde nuestra pauta, ¿no? Para poder conseguirlo. Así que cuando ya nazca mi hija, yo quiero que ella tengamos antibióticos para curarla de las infecciones respiratorias, urinarias o gastrointestinales que pueda tener. Así que ayúdenme en la campaña, ¿no? Claro que sí. Así que bueno. Así que pocas preguntas. Ha estado bien triste esta charla. No han preguntado mucho, han estado muy tímidos. Así que bueno,
puedo hablarles y seguirles hablando de un montón de artículos que hacen referencia acerca del porcentaje de uso de antibióticos, eficacia y demás, y no quiero aburrirlos con eso, ¿no? Esquemas de otras partes del mundo, por ejemplo de Holanda, que hace referencia a un manejo de infecciones totalmente diferente a nosotros. Por ejemplo, si nosotros tenemos una infección a nivel gastrointestinal, ellos ya no utilizan penicilina, ya tienen un esquema diferente con fluoroquinolona, incluso macrólidos y, por decir así, fármacos de otra gama. Obviamente ese es su contexto, eso lo hace variar significativamente, ¿no? Y en los artículos acerca de la resistencia bacteriana establecen cómo, o sea, es un problema que cada vez viene creciendo más y más, ¿no? Así que la resistencia, o sea, todo el mundo está hablando de esto, es una tendencia global, es una responsabilidad que tenemos como prescriptores, pero hay que llevarlo en acción, ¿no? Hay que ponerlo en práctica. Hay que lograr conseguir los resultados que nosotros deseamos. Este gráfico, esta línea de tiempo es muy interesante porque denota cómo el salto que hacía la bacteria para generar resistencia llevaba décadas para conseguirlo y luego se fue volviendo anual. Hacerse incluso en el mismo año podría generar resistencia a un mismo producto, ¿no? Farmacéutico. Así que las bacterias han acelerado el mecanismo de poder decodificar la forma de que un antibiótico pueda dañarlas, porque obviamente ellas están queriendo sobrevivir y nosotros les estamos dando las herramientas para que lo hagan. Imagínense, por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae se manejaba perfectamente con penicilinas. En uno de estos clásicos de la patología bucal, buscan ustedes con qué manejo la Neisseria y vamos a obtener penicilina. Cuando hoy, por ejemplo, las lincosamidas o incluso las fluoroquinolonas son muchísimo más efectivas. 4 tabletas de fluoroquinolonas resuelven una infección de Neisseria, en cambio una dosis de penicilinas cristalinas podría resolverlo. Entonces, hay una clara diferencia entre eso. Entonces, ok, gracias, muy amable doctor Escobar, muchas gracias. Bueno, podemos seguir hablando de eso, pero no les quiero aburrir. Un dato interesante, la guía Sanford es, por decir así, el gurú, el santo grial de la evaluación del comportamiento antimicrobiano en un país. Es bastante caro. Así que países como México, que tienen un gran Producto Interno Bruto, no pueden costearlo. Así que, por ejemplo, los mexicanos tienen una guía terapéutica antimicrobiana. Y aquí viene a lo que iba, ¿no? Y es básicamente que tienen una guía antimicrobiana por cada año. ¿Por qué? Esto es el claro reflejo del comportamiento de las bacterias que se va modificando año con año. O sea, qué bonito sería llegar a eso, ¿no? A que podamos tener un manual solamente del comportamiento de los antibióticos a través del manejo de infecciones año con año. Y sería una muy buena oportunidad para mejorar nuestra prescripción. Claro que eso, pues, hay que tener mucha fe que en algún momento de la historia lo logremos. Ahora, ya para finalizar y no aburrirlos un poquito más, yo sé que es una noche de jueves, ¿no? Y pueden tener ya sus planes. No quiero comprometerlos más con su tiempo. Y esto se podría complicar más en nuestro país. Bueno, somos huérfanos, no tenemos un manual que nos guíe acerca del uso correcto de los antibióticos, no tenemos un estudio que nos haga referencia a la susceptibilidad bacteriana. ¿Será que podamos tener más problemas todavía? Y bueno, aquí está uno de los grandes problemas. Por si ya no cenaron, pues aquí para que vayan pensando más o menos que pueden ir a comprar. Aquí tenemos esta hamburguesa. ¿Qué será mejor? Burger King, McDonald's. La eterna discusión, ¿no? A mí ya no me dejan comerla. No, me tienen sentenciado. Tenemos también un rico asado, ¿no? Rico los días domingos, ¿no? Clásico. Oh, pues una comida gourmet un poco más exquisita, ¿verdad? Ahora, ¿qué tienen en común estos 3 platillos? Vamos a ver.
¿Qué tienen en común estos tres platillos? Vamos a ver, ¿alguien se me anime por ahí? Tengo ahí, estoy viendo que mi querida colega Nadesta Reyes está siguiéndonos. Nos pregunta aquí Andrea Chamorro que si podemos compartir. Claro que sí, doctora, ahí por inbox o por WhatsApp, con todo gusto, ¿no? Hay también otra literatura bastante reciente que podemos compartir en el taller de uso apropiado de antibióticos. Que tienen, aquí nos dice la doctora Susana que antibióticos, dicen ahí, antibióticos. Bueno, quiero mi Mac. Menú del día con su dosis respectiva de quinolonas. Bien, la res, ¿no? La carne viene de la res. Sí, doctor, qué descubrimiento. Pero las labores de ganadería le suman al problema de la resistencia bacteriana. ¿Qué sucede? Se utilizan mucho los antibióticos de amplio espectro en el fortalecimiento de la resistencia frente a infecciones a los animales como preventivos o profilácticos. Y esto nos viene a complicar el asunto significativamente. Nos viene a complicar el panorama. ¿Por qué? Porque, bueno, yo soy odontólogo, hay médicos y existen los veterinarios. Y los veterinarios también recetan fármacos y también recetan antibióticos. Y le recetan a los animales un cóctel de antibióticos como para que puedan estar bien por un periodo de tiempo largo, meses. Yo mando antibióticos a un paciente una semana, como máximo. Y los veterinarios pueden enviarle los antibióticos por muchísimo más tiempo. Dosis bastante elevadas, ¿no? Y ellos, al tener esa relación con las bacterias, pueden desarrollarse y generar pues una resistencia mucho más rápida. Yo no sabía, la verdad, el grado de conocimiento farmacológico que tenían los veterinarios hasta que me sometí a el escrutinio, a una evaluación con un veterinario, ¿no? En un escenario propicio para hacerlo. Y voy a cerrar la charla de hoy contándole esta anécdota de la problemática a nivel de los veterinarios y el uso en la ganadería de los antibióticos, que nos suma el problema. Esto no es algo que solo pasa en Nicaragua. Pasa en todas partes del mundo, pero en Nicaragua carecemos de mecanismos de regulación, así que de repente hay algunos esquemas que están dejados para casos más extremos en ciertos grupos de animales, pero aquí se utilizan de forma rutinaria. Así que eso le suma un poquito el problema. ¿Cuál es la historia que le vengo a contar? Dice el doctor Tenorios que no entendió la referencia, pero me dio hambre. Bueno, doctor Tenorios, ¿a qué es lo que voy? Mire, la carne tan rica que nos gusta a nosotros viene de la res, y ese ganado, para poder crecer y desarrollarse hasta la edad adulta, necesita pues no enfermarse en el proceso, y para no enfermarse en el proceso se le administran antibióticos, y esos antibióticos que usan en el animal también se usan en el hombre, y eso hace que las bacterias puedan encontrar también en el reino animal un mecanismo, una forma de entrenamiento para poder hacerse resistente. A eso es lo que me refería, doctor Tenorios. A eso tenemos, señor, ahí tenemos aquí a mi querida colega Ana Esther Reyes. Dice, entonces, en resumen, que los antibióticos que son usados en ellos se transfieren a nuestro organismo y por ende nos crea resistencia. En términos generales, así tal cual, ¿no? Porque esas bacterias que están en el ambiente relacionados con las heces de estos animales o en todo el proceso de crianza, pueden infectar a humanos y esos humanos infectan a otros humanos y así se da. No estoy diciendo y quiero aclarar, el problema no es la carne que nos comemos. El problema es la crianza de ese animal cuya carne nos comemos, para aclarar esa pequeña duda. Bueno, y sí, como lo escucharon bien, ¿no? El problema de los veterinarios, ¿no? Como muchos de ustedes saben y me conocen, yo vengo pues de la insigne ciudad colonial de León y como todo chico universitario
que está en tercer año, hay un día específico a la semana para salir. Nos está viendo aquí mi gran colega y docente, la doctora Scarlett Centeno. Un gusto, un placer que nos pueda acompañar. No sé si es de temprano, pero estoy viendo que ahorita está conectada, ¿no? Así que un jueves, ¿no? En la noche, a las 7, 8 de la noche, pues uno se dispone, ¿no? A debatir casos clínicos con sus compañeros, ¿no? Y uno busca, pues, un lugar ameno de recreación para poder hacer esta discusión de casos clínicos de una forma sencilla, clara y sin ningún problema. Claro, pues en León, allá por el año 2004, 2005, pues no habían bares así en León. Así que nos fuimos a algo más modesto, ¿no? Pero lógicamente tampoco, pues, sí habían bares así en ese tiempo, claro, no vamos a decir que no, pero obviamente no veíamos el fútbol americano. Y lo otro es que uno, siendo estudiante universitario y estudiante de odontología, sabe que uno tiene que hacer sacrificios, ¿no? Y en el sacrificio está en el ahorro. Y pues uno no podía darse esos gustos, ¿no? Quizás al inicio del semestre, ¿no? Cuando pedíamos los instrumentos y materiales a nuestros padres, pero yo tenía un problema. Yo no le podía pedir a mi papá dinero para comprar los instrumentos y materiales, porque mi papá es odontólogo. Así que dame la lista, yo compro las cosas que van a necesitar, pero mis otros compañeros que no, pues podían aprovechar o hacer uso de ese dinero. Eso solo como anécdota. Y bueno, nos fuimos a algo, pues, ¿para qué? Algo, aterricemos en la realidad, ¿no? Algo mucho más sencillo. Noten cómo en estos barcitos por una zona de la ciudad, de la periferia de la ciudad que se llama Fundesi, tienen ese exquisito arte, ¿no? De combinar perfectamente la cerámica. Y pues nos reunimos, un grupo de 3 estudiantes de odontología, no obviamente unas mesas así, bien, estaban bien limpias las mesas y las sillas, hay que aclarar. Parece que el dueño del local pues había hecho algunas mejoras aparte del piso recientemente, ¿no? Y entonces nos encontramos con 3 estudiantes de odontología con un estudiante de veterinaria. Y recuerdo perfectamente que ya después de unos cuantos casos clínicos que uno discute, surge eso de que nosotros sabemos más, nosotros sabemos, pero vos solo ves los dientes, pero vos solo ves animales, sí, pero yo veo varias especies de animales, pero nosotros recetamos, y entonces ahí el compañero, el doctor, pues ahora famoso en Camuapa, el doctor Anwar, me dijo con mucha propiedad, bueno, pues decime, a ver, pregúntame, a ver, ¿con qué anestesia? A ver, un animal, con lidocaína. Y yo me quedé, wow, sí, nosotros también usamos lidocaína. ¿Y qué utilizan ustedes para el dolor? Nosotros utilizamos ibuprofeno y diclofenac, nosotros también. Y así sucesivamente, o sea, si quieres inducir el sueño a un animal, ¿cómo hacer? Con una diazepam, una benzodiazepina. Y obviamente, si hay una infección, utilizan los antibióticos que son hechos para nosotros también. Entonces, hay que tener bien claro esto, ¿no? Los antibióticos que se usan para infecciones en animales son los mismos antibióticos que se utilizan para los humanos. Y esto les suma el problema. Así que ya estoy en tiempo, no quiero agasajarlos con más información. Espero de que haya sido de provecho la charla del día de hoy. Tengo una pregunta por acá. Sí, claro, que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la contestamos. Doctor, para erradicar la bacteria Helicobacter pylori, ¿se puede utilizar como coadyuvante la amoxicilina y el tinidazol? Bueno, para el Helicobacter es una buena opción utilizar la lincomicina o los aminoglucósidos, es una buena opción. Recuerden que a menos de que sea una infección sobreagregada, la combinación estaría indicada. De lo contrario, un solo fármaco debería de solventar el problema. Eso para la pregunta de la doctora Chamorro. Así que, sin más, quiero agradecerles. Espero de que estos tips que les he dado y esta referencia al contexto de la antibioticoterapia en nuestro país sea de utilidad a la hora de hacer nuestras recetas y utilizar nuestros antibióticos, pues tener un poquito más de cautela, ¿no? No caer en, como dicen los estudiantes, la vieja confiable,
sino que pensarlo un poco más, ¿no? Tomar el criterio de preguntarle al paciente cuáles han sido las infecciones en las cuales ha sufrido previamente, si ha tenido contacto con los antibióticos que yo estoy pretendiendo utilizar, para ver si cambiamos la alternativa, pensar muy bien en el tipo de bacterias que están participando y sobre todo hacer el uso racional. No todos los casos van a necesitar el uso de antibióticos. Van a haber casos donde definitivamente el uso de antibióticos va a quedar por fuera del esquema de nuestro manejo. Así que, si no hay ninguna otra pregunta, si no hay nada más, solo me resta pues agradecerle su fiel audiencia el día de hoy, pese a lo difícil y la situación que estamos viviendo en el país, y siempre haciéndoles la invitación sincera y con mucho deseo de que sea de provecho para ustedes, del taller que Dios mediante estamos organizando para de este sábado al siguiente, en donde vamos a desmenuzar el uso de los antibióticos uno por uno, con fármacos, casos clínicos, dosificaciones, artículos de paga que van a estar completamente gratis disponibles para ustedes a través del uso de guías interactivas, a través de códigos QR. Y bueno, solo me restaría eso, ¿no? Así que, sin más, un placer como siempre poder compartir con ustedes y que ustedes puedan ser mi auditorio. Así que aquí tenemos a la doctora agradeciendo, la doctora Chamorro, la doctora Rojas también. Claro que sí, un gran honor, un gran gusto. La doctora Escobar también. Es siempre un placer, ¿no? Y cuando uno tiene tiempo de estar en la docencia, uno se da cuenta que uno tiene la necesidad de compartir. También muchas gracias a la doctora Andrea Doña. Y bueno, y Dalia también, que nos pudo acompañar el día de hoy. Así que sin más, buenas noches, que la pasen bien y que estén muy bien. Así que nos vemos. Nos vemos también, Vilma.